Y estoy muy agradecida y muy contenta con todos ustedes por estar aquí en este curso 5 técnicas base para liberar tus emociones. Que son las siguientes. Como número 1, que estés dispuesto a recibir sin juicios la información que te voy a presentar. Como número 2, abre tu mente y ve qué puedes obtener de este curso. Número 3, date la oportunidad de reflexionar y de tomar lo que para ti sea más conveniente. Número 4, siempre les digo, no me hagas caso de todo. Esto se los comento porque todo lo que yo les comparto es información que es basada en mi experiencia, en mi conocimiento, en investigaciones, en estudios, cursos, talleres, etcétera, cosas que yo siempre he puesto en práctica y que sigo poniendo en práctica, muchas de ellas, y aparte que es el resultado también de todas aquellas personas a las que he podido guiar y que han podido hacer esa transformación en sus vidas. Como número 5, y se relaciona a lo que les estoy comentando del punto anterior, no hay nada bueno ni nada malo en este curso, son opciones, así que te puedes sentir identificado o no y no pasa nada. Número 6, solo te pido que estés abierto a conocer formas de aprender a ser felices a pesar de las circunstancias y sobre todo que si ya estamos aquí nos vamos a tomar el tiempo de ver y de escuchar esta información, pues vamos poniendo todos nuestros sentidos en ello. Y número 7, soy responsable por lo que enseño, pero no por lo que tú puedas interpretar. Por eso siempre les dejo al final mis datos para que me puedan contactar si es necesario. Bueno, aquí vamos a ver estas 5 técnicas que son fabulosas y valen oro y les van a servir de mucha ayuda. Y antes de eso quiero empezar a darles información complementaria, aspectos que les van a servir también para realizar precisamente estos cambios. Primeramente, ¿qué son las emociones? Si nosotros nos referimos al tema emocional, nuestras emociones son todo aquello, resultados frente a determinados estímulos que provienen del ambiente o del entorno que nos rodea y hasta de nosotros mismos, tanto de cosas, objetos, lugares, personas. De esta manera hay emociones positivas y negativas, ya que un estímulo pues puede ser positivo o negativo y ya nosotros administramos esas emociones para ver la forma como vamos a reaccionar, que eso es lo importante, poder gestionar nuestras emociones. Ahora, ¿cómo nos sentimos? Y yo le taché aquí la forma de sentirnos para ponerlo de cómo nos vemos. Y bajé unas imágenes en internet que la verdad de repente nos sentimos así de esta forma como Hulk, o como que estamos echando chispas por no saber o no tener información de cómo manejar nuestras emociones, de cómo canalizarlas, de cómo administrar nuestras emociones, y de repente por el estrés tanto del trabajo, de aspectos personales, familia, pareja, pues nos sentimos de esta forma, y por eso las imágenes pues reflejan muy bien todo nuestro sentir en distintas etapas de nuestra vida y en todos los aspectos emocionales. Y bien, ahora, hay que comprender un poquito que todo el tema de las emociones nos afecta tanto en aspectos laborales, personales, pareja, en la familia, con vecinos, con amistades, etcétera. Y esto es porque pues todos los días estamos en comunicación constante con las demás personas y precisamente comentábamos que estamos expuestos a estar en contacto con lugares, objetos, cosas también que nos hacen recordar a lo mejor ciertas situaciones o bien que van siendo nuevas y nos vamos enfrentando a ellas día con día. Entonces, nosotros somos como somos en todas partes y en todas nuestras áreas de la vida. Por eso es
es tan importante el aprender a gestionar y a manejar nuestras emociones para que no nos afecte en las distintas áreas de nuestra vida y saber o aprender cómo manejar ciertas situaciones cuando nosotros no tenemos el control de ellas, porque eso es importante también mencionarlo. Entonces, yo aquí les hago una pregunta. ¿Es posible tener algún control sobre las emociones? ¿O piensas que debes resignarte a que dominen tus actos? Es importante saber que no vamos a poder evitar muchas veces el hecho de sentirnos mal o de enojarnos o de sentirnos tristes o angustiados, etc. Pero sí es importante saber que nosotros podemos canalizar esas emociones de la mejor manera posible. Hay cosas que por las mismas circunstancias del entorno o de nuestros pensamientos o de nuestras memorias, hay cosas que se reflejan de inmediato en nosotros y precisamente hay que tener ese control, ese equilibrio en todo ello para que no domine nuestros actos. Entonces, la respuesta aquí es que nosotros podemos controlar o podemos canalizar de una forma distinta nuestras emociones y para ello hay muchas técnicas, hay muchas herramientas que se pueden aprender y por eso aquí vamos a ver las 5 técnicas que te van a hacer cambiar o que te van a hacer sentir de una forma muchísimo mejor, vivir más tranquilos, más relajados, aprendiendo a ser felices a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, por supuesto que podemos sentirnos relajados, que podemos sentirnos tranquilos, que podemos estar en equilibrio con nosotros mismos en cuerpo, en mente y en espíritu. Esto sí les voy a decir, lo único que tenemos que hacer es poner en práctica todo lo que vamos a ir aprendiendo aquí. Así que si tienes a la mano por ahí una pluma, un papel donde puedas ir tomando nota porque estamos viendo temas importantes que hay que darle continuidad y hay que seguirlos aprendiendo. Bueno, yo siempre les comento lo siguiente. La única forma de que un negocio triunfe es que aquel que lo dirija sea feliz y le guste su trabajo. Esto es bien importante y si lo pasamos también, no nada más a aspectos profesionales o empresariales, sino a temas también del hogar, de las labores que nosotros tenemos como ama de casa, como hijos o como esposos, esposas, etcétera. Nosotros nos tiene que gustar lo que estemos haciendo en el lugar donde estamos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ser felices para estar bien con nosotros mismos y que nuestro entorno pueda estar bien. Y esto me refiero siempre a temas de pareja, a temas familiares, a temas empresariales, a aspectos espirituales. Es importante que donde nosotros estemos haciendo la actividad que estemos haciendo, que nosotros estemos bien primero con nosotros mismos. Entonces, precisamente, ¿qué ocupamos para esto que les estoy comentando? Ocupamos tener actitud. Tiene que ver con la forma en que interpretamos la realidad que nos rodea, por lo que para alguien una situación puede ser percibida como demandante y amenazante, mientras que para otra persona un reto interesante o una oportunidad de desarrollo. Aquí el tema no es que tengamos problemas y que estemos frustrados, sino precisamente eso a lo que le llamamos problemas, que yo lo llamo oportunidades precisamente para crecer y para desarrollarnos. Son esos aspectos los que nos va a dar ese crecimiento, porque si nosotros no tuviéramos esas situaciones
o aspectos donde estemos nosotros inconformes, no tuviéramos precisamente esa visión para querer crecer, para querer transformarnos o para querer ser mejores. Entonces, ahora sí que como la frase dice, dependiendo de cómo veamos el vaso, medio lleno, medio vacío, eso tiene mucho que ver con nuestra visión, con nuestra actitud ante las situaciones que se enfrentan en nuestra misma vida diaria. Bueno, pues aquí vamos teniendo información importante. Ahora, antes de iniciar con las técnicas y aspectos que son complementarios y que es importante que tomen nota porque todo esto forma parte de un todo y es un conjunto de poder poner en práctica varios aspectos, y les voy a pasar 3 pasos generales que nos van a ayudar para lo específico. ¿Cuáles son estos pasos? Como número 1, hay que cambiar de chip. Definitivamente. Número 2, introspección. Conócete a ti mismo. Y como número 3, el amor propio. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que respetarnos a nosotros mismos y vamos a ver cada uno de estos puntos. Como número 1, cambiar de chip. Es importante, si no te gusta cómo estás llevando tu vida actualmente y quieres cambiar el programa, quieres cambiar tu vida, cambia tu chip. Si tú cambias, todo va a cambiar. Cuando nosotros queremos hacer esa transformación en nuestra vida, cuando queremos hacer cosas distintas a lo que estamos viviendo, si queremos resultados diferentes a cómo vivíamos ayer o a cómo nos sentíamos hace unos minutos, tenemos que hacer cosas diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo porque vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, es tan simple como pensar, a ver, si yo quiero que este año sea distinto al año anterior, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar cosas, tengo que hacer esos pequeños cambios. Entonces, hay que ir cambiando nuestro chip. Darnos cuenta que como hemos venido actuando, eso no nos ha ayudado para ser diferentes o para ser mejores o para conseguir los objetivos que nosotros queremos. Entonces hay que cambiarnos de chip, ya basta con lo que hemos pensado, hay que quitarnos todos esos pensamientos limitantes, todas aquellas cargas emocionales, todo aquello que nos está impidiendo el poder avanzar. Entonces hacemos un cambio de chip, nos reseteamos la memoria, el corazón, los pensamientos para poder tener cosas mejores en nuestra vida. Bien, como paso número 2 que les comentaba, introspección. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tienes que saber qué quieres de la vida, qué esperas de tu trabajo, saber qué es lo que te gusta, qué no te gusta. Tenemos que tener esa comunicación con nosotros mismos e identificar cuáles son nuestros límites. ¿A qué me refiero con esto que les comento? Es importante, si nosotros queremos tener un control, un equilibrio en nuestras emociones, aprender técnicas para liberar esas emociones, primero tenemos que conocernos, tenemos que saber qué es lo que queremos, qué no queremos, qué es lo que nos gusta. Tenemos que darnos cuenta realmente de nuestros sueños, de cuáles son nuestros objetivos. Tenemos que poner los límites también en nuestra vida para poder conseguir aquellos resultados que queremos, o bien límites también para dejar de hacer cosas o de esperar que algo suceda, porque si no se nos puede ir la vida esperando, se nos van de repente semanas, meses, años y no tomamos decisiones, no actuamos, y eso muchas veces no lo hacemos precisamente porque no nos conocemos, porque no sabemos ni lo que queremos
o lo que estamos esperando de todo aquello que nosotros deseamos o decimos, o de la forma como estamos actuando. Así que conócete a ti mismo es importantísimo para tu vida. El conocerte te va a dar una pauta mucho más amplia y una visión de todo aquello que tú deseas y de todo aquello por lo que tú estás luchando. Y bien, como número 3, yo siempre les comento y no me voy a cansar de decirlo. Primero, enamórate de ti, enamórate de la vida y después de quien tú quieras. Es importante que te ocupes de ti, que te des tiempo, que te des amor, que te valores, que empieces a hacer actividades donde tú te disfrutes a ti mismo, donde disfrutes de estar contigo, buscar aquellos momentos donde estés contigo mismo, donde te sientas relajado, donde estés tranquilo, donde puedas estar en equilibrio contigo mismo. Entonces, primero que nada es importante amarnos a nosotros mismos para poder tener una relación adecuada con nuestro entorno, con las personas, con los lugares donde estamos, con las actividades que estamos realizando. Entonces, bueno, estos son unos pasos generales que nos van a ayudar para lo específico que nosotros queramos. Y esto complementa mucho las técnicas que les voy a comentar a continuación, que son técnicas para liberar emociones, para quitarnos de esas cargas, para vivir más livianos, para sentirnos más livianos y poder estar mucho mejor en nuestra vida. Entonces, muy bien, dicho esto, continuamos con las 5 técnicas base para liberar emociones. Y muy bien, las 5 técnicas que yo les voy a comentar aquí son tan importantes y no saben ustedes el gran cambio que puede reflejar para nuestra vida al momento de irlas aplicando. Pueden verse como que sencillas o muy simples, pero les dan un gran cambio y un gran resultado y no necesitan más. Si ustedes se quieren quedar con estas 5 técnicas de base y estarlas aplicando día con día, lo pueden hacer, o bien puede ser también una pauta para que ustedes puedan obtener mucha más información después. Pero es importante iniciar con algo, ir fomentando también en nosotros mismos esos cambios de hábitos, tener una forma distinta de pensar y por supuesto tener técnicas que nosotros podemos aplicar en el día a día, en nuestra actividad diaria. Bueno, ¿están listos para conocerlas? Aquí están. Estas son las 5 técnicas. Número 1, respiración profunda. Número 2, detener el pensamiento. 3, desviar la atención. Número 4, preocúpate más tarde. Y número 5, meditación. Y empezamos. ¿Están listos para recibir la información que les va a hacer cambiar su vida, que los va a hacer estar más tranquilos, estar más seguros también de ustedes mismos? Y empezamos por lo siguiente. Número 1, la primera técnica, respiración. Esta técnica es muy fácil de aplicar y es útil para controlar las reacciones fisiológicas al enfrentar situaciones emocionales intensas. Bueno, aquí viene una forma, como yo les comento, pues que pueden usar la respiración, que es: inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4, mantienes la respiración por otros 4 segundos y luego sueltas el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. Ustedes no se preocupen por el tema de la cuenta mental o de los segundos que tienen que estar haciendo. Déjense fluir también ante esto, ante la respiración o ante lo que van aprendiendo aquí. Simplemente traten ustedes de inhalar. Inhalo profundamente.
sostengo ahí unos segundos y exhalo. Esta técnica de la respiración es importantísima, les da a ustedes una tranquilidad, les da una paz, aparte de que oxigenamos a nuestro cerebro y al momento de oxigenar nuestro cerebro hace que esté más concentrado, que pensemos mejor. Esta técnica es importante para cualquier aspecto que ustedes tengan donde se sientan mal, donde estén tristes o estén enojados o quieran reaccionar. Inhalen y exhalen antes de hablar, antes de decir las cosas. También esta técnica es importante que ustedes la hagan durante todo el día. En la mañana cuando se levantan, hacer inhalaciones y exhalaciones. Cuando voy en el carro también inhalar, sostengo y exhalo también. Cuando estoy en mi trabajo, en la computadora o cuando estoy con mis amigas, cuando estoy con mis papás, cuando estoy con mi pareja, en todo momento es importante que nosotros estemos manteniendo esta respiración profunda, inhalar y exhalar. Sobre todo es importante darnos cuenta que así es la forma como nosotros debemos de respirar. No estar respirando aquí en cortito y andar acelerados y hablar y decir y hacer y voy, va, que de repente estamos como maquinitas. Entonces, no, vamos teniendo esa tranquilidad, esa paz y eso se va a ir reflejando poco a poco. Entonces, esta técnica a lo mejor ya la han escuchado muchas veces o la han escuchado mucho para temas del yoga o de meditar o de estar haciendo ejercicio, etcétera, pero es algo que tenemos que estar aplicando día a día y constantemente. ¿Cómo se aprende esta técnica? ¿Cómo la vamos a aprender? Practicándola. La única forma en cómo podemos hacer esos cambios es practicando las cosas que vamos a ir viendo. De otra forma no va a suceder nada con que sepan de la técnica o la conozcan si no la practicamos. Entonces, aquí mismo vamos a hacer 2 respiraciones. ¿Qué les parece? Inhalamos. Inhalo profundamente, sostengo ahí un ratito que se inflen nuestros pulmones y exhalamos. Una vez más, inhalo, sostengo ahí unos segundos y exhalo. Y como ustedes quieran exhalar, por la nariz o por la boca, háganlo ahorita de la forma como ustedes deseen, como se sientan mejor. Lo importante es irlo practicando y ya después ir buscando distintas formas o métodos de respiración, pero teniendo esto como base es importante poder hacerlo día con día y en cada actividad. Muy bien, como segunda técnica es importante y como base que nosotros podamos aprender a detener el pensamiento. Y les comento lo siguiente, esta técnica se centra en el control del pensamiento y para ponerla en práctica podemos seguir estos pasos. Dice, cuando empieces a encontrarte incómodo, nervioso o alterado, préstale atención al tipo de pensamiento que estás teniendo e identifica todas aquellas connotaciones negativas que están centradas a lo mejor en fracaso, en culpa, en tristeza, odio hacia otra persona, etc. Entonces, repite hacia ti mismo, basta, ¿ok? Sustituye estos pensamientos por otros positivos. Así es la manera en cómo nosotros podemos practicar esta técnica. Ahora, ¿qué es lo que sustituimos de estos pensamientos? Y yo les puse aquí unos ejemplos. Por ejemplo, soy un desastre. ¿Cuál sería el pensamiento positivo para esto? Soy capaz de superar esta situación. Ahora, no puedo soportarlo. ¿Cuál sería el pensamiento positivo? Si me esfuerzo, tendré éxito. Ahora, me siento desbordado. ¿Cuál sería el pensamiento positivo? Preocuparse no facilita las cosas. Bien, ahora, si yo pienso, todo va a salir mal, ¿cuál sería el pensamiento positivo? Esto puede salir bien. Ahora, no puedo controlar esta situación.
¿Cuál sería el pensamiento positivo? Puedo lograrlo. Ahora, el pensamiento negativo lo hace a propósito. ¿Cuál sería nuestro pensamiento positivo? Posiblemente no se haya dado cuenta de lo que hace, que me moleste. ¿Se fijan la diferencia? Cuando yo doy estos cursos y estos talleres también, siempre les comento lo siguiente. Nos va a costar el mismo tiempo, nos cuesta el mismo esfuerzo, gastamos la misma energía en tener un pensamiento positivo a tener un pensamiento negativo. La diferencia de hacer uno o lo otro para nuestra salud, para nuestra paz, para nuestra tranquilidad es abismal. No saben ustedes la gran diferencia que trae para nosotros el tener esto de una forma positiva en nuestra vida. Entonces, vamos canalizando toda esa energía que ponemos en tener pensamientos negativos, haciéndolo de una forma positiva. Ahora, yo les voy a comentar lo siguiente. A mí me gusta ser muy práctica también cuando yo he realizado todas estas técnicas o cuando estudio cosas distintas. Y precisamente para irlo poniendo en práctica, yo lo que hago es nada más en mi pensamiento o cuando estoy en una situación, es decir, a ver, basta, Mayra, ya, para. No siempre cambio los aspectos negativos a positivos, etcétera. Entonces, ahora sí que como ustedes quieran o se les haga mejor utilizarla. Para muchos es más benéfico el hecho de estar cambiando esos pensamientos negativos a positivos. Para otros a lo mejor nos resulta más fácil o más sencillo o más cómodo, digamos, el hecho nada más de estarnos diciendo, a ver, basta. ¿Qué es lo que sucede con esta técnica y por qué es tan importante detener el pensamiento? Cuando nosotros tenemos preocupaciones, cuando estamos estresados, frustrados, enojados, etcétera, normalmente siempre estamos, ya sea en el pasado, por situaciones que ya sucedieron y cosas de las que no podemos hacer ya nada, o porque estamos preocupados, ansiosos por cosas del futuro, pensando en situaciones que pudieran pasar, qué tal si, y si sucede esto, y si no resulta como tal, y si se enoja, y si me dice, etcétera, etcétera, haciendo suposiciones. Lo que sucede con todo eso es que no estamos viviendo el presente, no estamos en el aquí y en el ahora. Entonces, por eso nos hace que se genere todo ese tipo de sentimientos y todo ese tipo de malestar en nosotros mismos. Entonces, la técnica de detener el pensamiento, la técnica del basta, nos hace regresarnos al momento presente. Cuando nosotros estamos en el momento presente, cuando estamos en el aquí y en el ahora, no tenemos preocupaciones, nada nos mortifica, estamos tranquilos, estamos en paz. Por eso es tan importante de poder controlar esos pensamientos que nos están manejando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos y tenemos toda la capacidad para hacer eso que les comento. ¿Cómo detengo el pensamiento? ¿Cómo paro mi mente haciendo estas cosas que les estoy comentando? Diciéndonos simplemente basta o cambiando los aspectos negativos por positivos. Lo tenemos que poner en práctica. Cada vez que se les venga algún pensamiento o alguna situación así, donde estén incómodos, que estén nerviosos o que estén con miedo, etcétera, vamos deteniendo nuestro pensamiento. Es la única forma en cómo lo pueden poner en práctica, de que cuando tengan la situación, hacerlo. A lo mejor al principio va a ser precisamente muy técnico, porque son técnicas que estamos aprendiendo, y va a ser como que a lo mejor muy, digamos, como que un poquito pesado, o tenemos que estar siempre así muy precisos en lo que estamos haciendo, muy metódico, muy mecánico, como lo quieran llamar o como lo quieran ver.
porque acuérdense que lo que estamos haciendo es como una reprogramación de nuestra forma de pensar, el poder canalizar las emociones de una forma distinta como veníamos haciéndolo. Por eso al principio es muy así, muy mecánico, muy a lo mejor tedioso, de que tenemos que estar deteniendo el pensamiento, tenemos que estar pensando positivo, tenemos que estar respirando, etcétera. Pero yo les comento lo siguiente para que no se sientan frustrados ni decir, oye, pero esto está difícil. No está difícil, acuérdense que es simplemente ponerlo en práctica. Y les comento lo bueno de esto. Cuando ustedes logran poner en práctica la mayor veces posible en las situaciones que se les va presentando, ya después esto llega a ser de una forma natural o de una forma normal de reaccionar. ¿Sí me explico? De que nuestra mente, nuestro cuerpo se van acostumbrando a reaccionar de una forma distinta. Entonces ya después no va a ser tan tedioso ni tan técnico o tan mecánico de estar haciendo las cosas. Al principio tiene que ser así porque pues vamos a ir enseñándole a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo, etcétera, a que puedan actuar, a que puedan ver de una forma distinta las cosas que están sucediendo. Pero acuérdense que nosotros mismos somos los que damos esos avisos a nuestra mente, a nuestro cuerpo, para que puedan ellos, digamos, como que reaccionar. Ok, espero que estén tomando nota y que si tienen alguna duda vayan ahí anotándola para que después me la puedan hacer y yo con mucho gusto poder responderles. Bueno, nos vamos entonces a la tercera técnica. Y esta técnica es desviar la atención. Dice, las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde. Y parece que resulta muy eficaz cuando prevén que van a experimentar emociones intensas y que no tienen tiempo para usar otras estrategias. Es importante, acuérdense de los pasos que vimos complementarios, donde les comentaba también que hay que conocernos a nosotros mismos y que hay que hacer esa introspección en nosotros, porque es importante, así como dice aquí en la presentación, el poder usar esta distracción antes de que sea demasiado tarde o para prevenir cuando nosotros vayamos a experimentar emociones intensas. ¿Cuándo sabemos de eso? Cuando nosotros nos conocemos, cuando ya sabemos qué cosas nos molestan o ante qué situaciones o personas reaccionamos más. Por eso es importante tener esa introspección en nosotros mismos que les comentaba al principio, que son pasos complementarios a estas técnicas y que todo nos va a ayudar. Bueno, desviar la atención, yo les pongo un ejemplo. Acuérdense del tema de los niños chiquitos, por ejemplo, cuando de repente están llorando o que están haciendo berrinche, como decimos aquí en México, y que luego tú les dices, ¡ay, mira, voltea para allá! ¡Qué lindo osito! ¡Qué lindo juguete! Y de repente, o sea, después de un llanto y de lágrimas, el niño voltea y se le queda viendo al juguete o va y lo agarra. Y bueno, el caso es que deja de llorar. Así de repente, de la nada y en segundos. Precisamente porque es desviar la atención. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria. Cuando nosotros desviamos la atención y la ponemos hacia un objeto, hacia una cosa y nos enfocamos directamente a algo, estamos desviando la atención de aquello que estamos percibiendo, de aquello que nos están diciendo, de aquello que que estamos viendo. Entonces, hay que desviar
la atención, hay que practicar esta técnica. Como les digo, ya después la van a ir dominando y lo van a hacer también muchas veces de forma inconsciente, donde de repente desviamos la atención hacia otras cosas que no nos causen el malestar que estamos sintiendo. También podemos tener nosotros aspectos a los que podemos recurrir, cosas bonitas o cosas agradables en las que podemos pensar cada vez que surja algún acontecimiento no agradable en nuestra vida, y de esa manera rápido desviamos la atención hacia aquello positivo, hacia aquel recurso que tenemos precisamente para poder actuar de una forma distinta. Así que esta técnica la pueden poner en práctica de la forma más sencilla. Yo la uso mucho precisamente que de repente estoy teniendo a lo mejor alguna conversación o escuchando aspectos negativos o cosas que no quiero que me afecten, y desvío mi atención hacia un objeto y pongo nada más así por unos segundos mi atención en ese objeto mientras sigo escuchando, pero lo que hago es que no dejo que esas cosas afecten a mi interior. Muchas veces no podemos alejarnos de las personas o de las situaciones por ciertas circunstancias o muchas veces hasta por educación, y tenemos que estar ahí en el momento. Que también obviamente ya para aspectos posteriores y en otros cursos también les enseño precisamente cómo manejar esas situaciones de las relaciones tóxicas de personas o de lugares, y cómo poderle hacer también para no tener que estar ahí en ese momento. Pero bueno, parte también de esta técnica es importante que nosotros podamos ponerla en práctica, desviando nuestra atención ante aquellos acontecimientos que no estén siendo del todo favorable para nosotros. Recuerda que tú puedes controlar tus emociones, tú puedes definir de qué forma vas a tomar cierta situación o no, o qué tanto vas a dejar que te influya. De repente nos están platicando algo o escuchamos algo y de repente ya lo estamos viviendo, ya nos metimos en la historia, ya sufrimos, ya lloramos interiormente, ya nos frustramos. Entonces, acuérdate que tenemos que hacernos la vida mucho más liviano, tenemos que tener ese control de lo que entra en nuestro cuerpo, de lo que entra en nuestro pensamiento y todo aquello en lo que creemos. Por eso es bien importante que pongamos en práctica estas técnicas y que las vayamos dominando poco a poquito. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Qué les ha parecido? Es algo que les va a servir muchísimo, por eso estoy yo muy contenta y muy feliz de poder compartirles estas técnicas que muchas veces pues no las conocemos o no sabemos cómo aplicarlas. Entonces la verdad que el poderles dar esta información es para mí muy importante, porque a mí me ha servido muchísimo. He tenido cambios impresionantes en mi vida y he visto también cómo otras personas han hecho cambios en su vida y se han sentido muchísimo mejor, y eso me alegra muchísimo. Y bien, nos vamos a la cuarta técnica y es preocúpate más tarde. Esta es de mis favoritas y la uso mucho, y les comento esto que dice aquí. Intentar suprimir una emoción o pensamiento provoca que vuelva de nuevo con más fuerza. Sin embargo, posponerla para más tarde puede funcionar. Dice, en un estudio se pidió a los participantes con pensamientos ansiosos que pospusieran su preocupación durante 30 minutos. A pesar de ser una forma alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es que tras ese periodo de pausa, las emociones regresan con una intensidad menor. Así pues, date permiso para preocuparte después de un tiempo de espera
y vas a ver que te vas a preocupar menos. Suena curioso, a lo mejor chistosa esta técnica, pero la verdad que es una técnica fabulosa. Yo en lo personal lo que hago siempre es pensar cuando tengo algún pensamiento pues que me provoca precisamente algo de frustración, o me empieza a entrar esa ansiedad o esa inquietud de la situación. Digo, a ver, Mayra, cuando se llegue el momento te preocupas, ahorita no, después. ¿Por qué? Porque aparte, ahorita no puedo hacer nada. O sea, si tú no puedes hacer nada en el momento, no sé, es como cuando tienes a lo mejor algún pendiente y sabes que tal fecha o tal día le vas a hablar o tienes que hacer algo, entonces no lo vas a hacer ahorita. Entonces de repente, o sea, vivimos preocupados durante días y todo esperando a que, ¿no? A que el momento se presente como debe de ser o como queremos que sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es simplemente pensar, a ver, cuando llegue el momento me preocupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nunca llega esa preocupación, porque nosotros creamos nada más ese sentimiento de preocupación o de frustración. Está comprobado también que más del 90% de nuestros pensamientos que tenemos, donde hacemos suposiciones o donde estamos preocupados, nunca suceden esas cosas. Entonces, por eso esta técnica es importantísimo. Si ustedes la hacen tal cual se los comentaba durante el esperar esos minutos, ustedes van a ver cómo disminuye esa preocupación para después. Hagan la prueba, digan, a ver, ahorita estoy preocupada, es tal hora, voy a pensar en ello después, a la hora, a los 30 minutos, a los 20 minutos, y van a ver cómo ha disminuido esa sensación de ansiedad o de temor en ustedes, esa preocupación. Como les digo, a mí me gusta ser muy práctica también, y yo en las situaciones que no puedo controlar, en situaciones donde no puedo hacer nada, digo, a ver, cuando llegue el momento me preocupo. Entonces realmente es nada más pues para decirme a mí misma que todo está bien, que todo va a estar tranquilo, y que cuando llegue el momento pues ya me haré cargo. Pero realmente al momento de llegarse esa oportunidad o de tener ese acontecimiento tan esperado, pues realmente nunca sucede ese temor que teníamos. Por eso es importantísima esta técnica, y por eso el preocuparte más tarde siempre es tan enriquecedor como técnica de liberación emocional. Así que pónganlo en práctica. Ustedes no estén pensando, oye, ¿funcionará o no funcionará? O eso pues no tiene nada que ver. Es importante, y por eso les hacía las recomendaciones al principio. Es importante que ustedes pongan todo esto en práctica. Y si les funciona o no les funciona, pues ya ustedes después verán. Pero yo les aseguro que todo esto que les estoy platicando tiene un gran resultado en ustedes y les va a servir muchísimo. Pero hay que practicarlo. Hay que estar haciendo las cosas. Y bien, como última técnica y la quinta, después de toda esta información tan valiosa que están recibiendo, les voy a comentar lo siguiente. Técnica de la meditación. Aquí esta técnica es muy importante y siempre me preguntan, porque es común escuchar en la televisión, en anuncios o de las demás personas el hecho de meditar, pero siempre me dicen, Mayra, pero nunca nos dicen cómo meditar o qué es lo que tenemos que hacer para meditar. Nada más escucho o veo de que la meditación, etcétera, etcétera. Bueno, no hay que preocuparnos. La meditación, si nosotros lo tomamos en cuenta como que meditar es que nuestro cuerpo, mente y espíritu estén funcionando juntos en un ritmo. Cualquier actividad que nosotros hagamos en nuestra vida la podemos tomar como una meditación. Puede ser
el correr, el bailar, el nadar, pueden ser actividades de meditación para nosotros mismos, siempre y cuando estemos conectados en cuerpo, en mente y en espíritu. La meditación no es nada más estar en posición de flor de loto, así como Buda, y decir no es eso nada más la meditación. Hay distintas formas de meditar. Cada uno de nosotros necesitamos tener o conocer más bien precisamente lo que a nosotros nos guste más o como nos sintamos más cómodos meditando. Yo en lo personal también hace poco que empecé a usar los mandalas para meditar. ¿Qué son los mandalas? Hagan de cuenta, yo compré es como un libro de pintar, donde vienen mandalas que son figuras donde nosotros, tiene una secuencia de la forma como hay que ir pintarlas, pero es colorear, un dibujo. Entonces eso es parte de la meditación, también es una forma de meditar. En lo personal, cuando yo hago ejercicio, cuando corro, es una forma de meditar para mí. ¿Por qué? Porque estoy conectada conmigo misma, estoy en cuerpo, en mente y en espíritu. También el tener unos 5 minutos contigo en silencio, tratar de no pensar en nada, poner en blanco tu pensamiento, simplemente relajarte, es una forma de meditar. Entonces hay que buscar lo que para nosotros nos resulte mejor o nos resulte más benéfico hacer para meditar. ¿Cuál es la intención de meditar? Principalmente es conectarnos con nosotros mismos, estar con nosotros mismos en cuerpo, en mente y en espíritu, tener esa quietud, sentirnos libres en ese momento y no estar pensando en nada más que en nosotros mismos, de que estamos en este momento presente, en el aquí y en el ahora con nosotros. Entonces traten de buscar ustedes alguna actividad que sea para ustedes como una meditación, algo donde ustedes se sientan cómodos, que se sientan relajados y que puedan hacer precisamente esa meditación y que estén su cuerpo, mente y espíritu funcionando juntos en un mismo ritmo. Así que no se preocupen de que, oye, estoy bien meditando así o no. Primero vayan haciéndolo, hay que empezar con algo. Ya después las técnicas se van mejorando, al momento de empezar a hacer algo luego surge más conocimiento, más información y después nos enteramos de otras cosas que nos pueden servir o que nos ayudan a tener una mejor o una mayor meditación. También siempre es un tema importante el hecho de que empiecen dándose 5 minutos, 10 minutos de meditación para que después lo podamos hacer por 20 minutos, 25 minutos y de una forma diaria. Puede ser que al principio les resulte un poquito cansado, puede ser un poquito tedioso el hecho de la meditación, porque como es algo a lo que nos tenemos que adecuar y puede resultar cansado para nuestro cuerpo precisamente hacer esa meditación o para nuestra mente, pero ya después, conforme nosotros vayamos aprendiendo a estar con nosotros mismos, van a ver que las cosas van a ir fluyendo y que nuestra meditación va a ir siendo mucho más relajante y vamos a ir aprendiendo también a cómo relajarnos en la misma meditación para no estar tensos. Pero bueno, de alguna forma tenemos que empezar, por eso les digo que todo esto es parte de un todo, es parte de un proceso, y es parte de una transformación también que vamos a ir viviendo. Así que bueno, estas son las 5 y maravillosas técnicas que les va a servir para liberar todas esas emociones. Así que espero hayan tomado nota de todo esto. Bueno,
hay que disfrutar la vida. Yo los invito a que disfrutes la vida, a vivir y dejar vivir también a las demás personas. Les hago aquí algunas recomendaciones, algunos tips. Ya no te quejes, ya no hagas suposiciones, no te tomes las cosas personal, trata de alejarte de lo tóxico, tanto de personas o de lugares, de todo aquello que te esté haciendo daño. No tenemos el control de nada en la vida, así que trata de relajarte, trata de ser flexible y trata de adaptarte a las circunstancias. Esto es bien importante y es muy importante y relevante que lo pongamos nosotros en práctica día a día. Tenlo siempre en la mente, anota todas estas cosas que estás aprendiendo para que lo leas diariamente, para que lo pongas en práctica y para que nuestra vida pueda ser una vida mucho más tranquila, vivir ligeros. Yo aquí te pregunto, a ver, ¿qué eliges? ¿Tener la razón o ser feliz? Esto es parte de poder relajarnos, de poder estar tranquilos, es parte de aprender todas estas técnicas para liberar nuestras emociones, siendo felices, estando tranquilos, no querer controlar, no querer tener siempre la razón, dejando ser a las demás personas porque nada es bueno ni malo, todo en esta vida pues tiene un porqué, las personas también actúan de una forma porque tienen circunstancias o momentos que han vivido. Cada uno de nosotros vivimos en un mundo. Acuérdense que cada uno de nosotros tenemos pensamientos distintos, entonces por eso hay que respetar también a las demás personas para que nos respeten a nosotros mismos. Y también nosotros respetarnos a nosotros y ser respetados, que es lo importante. Entonces, bueno, vamos aprendiendo a vivir de una forma distinta. Si tú cambias, todo cambia. Yo te invito a que tomes acción hoy en tu vida. Pon en práctica todas estas técnicas y los pasos que vimos también que son complementarios. Por ahí tengo también un curso que son 18 cosas a las que debes renunciar para ser feliz. Es importante darnos cuenta de lo que estamos viviendo en el día a día y de las cosas que debemos de ya no tomarlas en cuenta, aspectos a los que debemos de renunciar, cosas que debemos de dejar en nuestra vida si es verdad que queremos continuar en un camino mucho mejor. Pues muchísimas gracias.